Buenas. Bienvenidos a nuestro podcast que hemos denominado Colombia en Perspectiva. Agradecer el acompañamiento y saludar de manera especial al doctor Oscar Reina y al doctor Ricardo Duarte, que serán nuestros panelistas el día de hoy. Soy Cristian Quintero y hoy abordaremos un tema fundamental para el desarrollo territorial de nuestro país, que es la descentralización fiscal en Colombia. Hablaremos un poco sobre sus avances, retos y perspectiva. Para ello, hemos tomado como referente el podcast sobre planeación en Colombia y el podcast de efectos económicos de las propuestas de descentralización fiscal en Colombia, tomando de allí la opinión valiosa de varios panelistas muy destacados en el medio. Dentro de estas opiniones hemos encontrado, por ejemplo, la de Gilberto Toro, la del doctor Botero, la de la doctora María Rosario Guerra, senadora, de Alejandro Torres, Jorge Iván González, director del DNP, el exgobernador de Santander y hoy en día director de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Didier Tavera, la abogada Liliana Estupiñán, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador en 2 ocasiones del Atlántico, y Julián Villarreal, subdirector técnico de la Dirección de Descentralización del DNP, entre otros, todos con una amplia trayectoria y experiencia bastante importante en el ámbito de la descentralización en Colombia. Cabe señalar y aclarar que de estos 2 podcasts hemos tomado conceptos y opiniones muy valiosas de referentes importantes en el medio. Por eso, durante los próximos minutos exploraremos qué es la descentralización, cuáles han sido sus avances y limitaciones, y de esta misma manera analizaremos los efectos económicos y políticos que han conllevado las propuestas actuales. Cabe resaltar que esto es un tema que afecta directamente la manera en que y cómo se distribuyen los recursos públicos y cómo se toman decisiones que impactan a cada municipio y departamento del país, ya sean positivas o negativas. Para entrar un poco más en contexto, vamos a verlo desde la parte histórica. Entonces, para entender el panorama actual de la descentralización en Colombia, debemos remontarnos a la Constitución de 1991, que marcó un hito al fortalecer la autonomía de las entidades territoriales. Colombia inició su proceso formal de descentralización en los años 80, pero fue la Constitución del 91 la que estableció a Colombia como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. Una definición que buscaba equilibrar la unidad nacional con la autonomía regional. Cabe señalar que así como lo estipula o como lo menciona la norma, hoy en día no se cumple a cabalidad. Hay unos vacíos, pero bueno, durante los últimos 30 años Colombia ha implementado diversas reformas para profundizar este proceso y poderlo mejorar. Entre ellos incluye la elección popular de alcaldes y gobernadores, la creación del Sistema General de Participaciones, las regalías y su posterior reforma con el Sistema General de Regalías, las diversas leyes de ordenamiento territorial, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos avances, que de por sí han sido buenos, positivos, el proceso ha enfrentado importantes desafíos que persisten hasta hoy, como lo mencionaba Eduardo Verano de la Rosa, el gobernador del Atlántico, en el podcast, donde dice que para cerrar estas brechas entre regiones, departamentos y municipios debe existir una mayor claridad en materia de reparto equitativo de los recursos, que es donde básicamente reside uno de los ejes problemáticos de la descentralización. Es decir, no todos los municipios cuentan con la capacidad institucional para llevar a cabo, y feliz término, lo que la descentralización plantea. En pocas palabras, le otorgamos unas responsabilidades y funciones, pero no se determinan, y mucho menos se asignan las herramientas y recursos suficientes para el desarrollo de las mismas. Para avanzar un poco más, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de la situación actual de la descentralización en Colombia. Para ello, nuestro invitado, el doctor Oscar Reina, nos hablará un poco del tema. Bienvenido, doctor. Claro que sí, Cristian. Ante todo lo que has dicho, aparecen en el escenario varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el estado actual de la descentralización en Colombia?
Numerosos estudios indican que a pesar de los avances normativos que parecieran dar soporte jurídico para fomentar la desconcentración, Colombia sigue siendo un país con alta centralización fiscal y por supuesto de poder decisorio. Según los datos recientes del Departamento Nacional de Planeación, aproximadamente el 82% de los ingresos tributarios se recaudan a nivel nacional, desde el gobierno central, mientras que solo el 18% restante corresponde a esfuerzos de los departamentos y municipios. Esto refleja una dependencia significativa de las transferencias del gobierno central, lo que implica también un grado de subordinación. Además, persisten grandes disparidades territoriales. Mientras que Bogotá y algunos municipios de Antioquia y Valle del Cauca, tal vez Atlántico y sus grandes áreas metropolitanas, tienen capacidad para generar recursos propios, la gran mayoría de municipios del país dependen casi exclusivamente de las transferencias nacionales, sobre todo aquellos municipios de quinta y sexta categoría que realmente son inviables financieramente. Y esta inviabilidad se traduce fundamentalmente en una limitada capacidad de inversión propia, por supuesto en restricciones para atender las necesidades particulares de cada territorio y obviamente en dificultades para implementar proyectos de desarrollo local. El escenario así descrito plantea importantes retos para la consolidación de un modelo verdaderamente descentralizado. ¿Qué decir entonces frente a este panorama que nos muestra que el país se encuentra lejos en materia de descentralización de aquello que la Carta Magna del 91 promulga? En los últimos años se ha planteado diversas propuestas para fortalecer la descentralización fiscal. ¿Cuáles son estas propuestas y qué efectos económicos podrían tener? En primer lugar, el fortalecimiento de los ingresos propios territoriales plantea modernizar el sistema tributario en los territorios, actualizando instrumentos como el impuesto predial y el de industria y comercio. Los estudios económicos sugieren que esto podría incrementar hasta en un 30% los ingresos propios de municipios de categorías 1, 2 y 3, pero tendría un impacto marginal en municipios más pequeños, lo que podría profundizar las brechas existentes si no se implementan medidas complementarias. Por otra parte, como segunda propuesta podría determinarse la reforma al Sistema General de Participaciones, al SGP. Se propone modificar los criterios de distribución para hacerlos más equitativos y acordes a las necesidades territoriales. Un análisis económico indica que una redistribución basada en necesidades básicas insatisfechas e índices de pobreza multidimensional podría favorecer a municipios históricamente rezagados, especialmente en regiones como la costa Caribe, Pacífico y Amazonía. La propuesta número 3 podría denominarse como una mayor autonomía en el uso de los recursos, pues se sugiere flexibilizar las destinaciones específicas de las transferencias, permitiendo a los territorios decidir sobre sus prioridades de inversión. Los modelos económicos proyectan que esto podría mejorar la eficiencia del gasto en un 25%, aunque requeriría de robustos sistemas de control para evitar desvíos o ineficiencias. A continuación, nuestro compañero Ricardo Duarte ahondará en otros aspectos bastante importantes acerca de la descentralización. Con fundamento en lo que han dicho nuestros compañeros Cristian y Oscar,
La descentralización fiscal en Colombia enfrenta retos y obstáculos, que a pesar del potencial de estas propuestas, su implementación enfrenta importantes desafíos que pueden ser considerados. Primero, desafíos institucionales. La débil capacidad institucional de muchos de nuestros municipios y departamentos podría limitar el aprovechamiento de mayores recursos y mayor autonomía. Según estudios del Departamento Nacional de Planeación, cerca del 60% de los municipios colombianos presentan deficiencias significativas en sus capacidades administrativas y técnicas. Segundo, resistencias políticas. La redistribución de poder y recursos siempre enfrenta resistencias por parte de los actores que actualmente concentran el control y el poder. La experiencia internacional demuestra que las reformas descentralizadoras suelen enfrentar obstáculos en su implementación cuando afectan intereses consolidados políticos. Tercero, coordinación entre niveles de gobierno. Un sistema descentralizado requiere mecanismos efectivos de coordinación entre la nación, los departamentos y los municipios. La fragmentación actual dificulta la articulación de políticas públicas coherentes y genera ineficiencias en la inversión pública. También tenemos lecciones y perspectivas. La experiencia internacional y los avances en Colombia nos permiten identificar algunas lecciones claves para el futuro de la descentralización fiscal en nuestro país. Primero, la descentralización como un proceso gradual. Los casos exitosos demuestran que la descentralización debe ser un proceso progresivo que considere las capacidades territoriales existentes y las fortalezas antes de transferir mayores responsabilidades. Segundo, darle una importancia al enfoque territorial diferenciado. Es decir, que no todos los territorios tienen las mismas necesidades ni capacidades. Un modelo exitoso de descentralización fiscal debe reconocer estas diferencias y proponer soluciones adaptadas a cada contexto. Y tercero, balance entre autonomía y coordinación. El desafío está en lograr un adecuado equilibrio entre la autonomía territorial y la necesidad de mantener políticas nacionales coherentes que garanticen los derechos en todo el territorio nacional. Finalmente, nuestro compañero Cristian nos va a dar las conclusiones sobre este tema tan importante para el desarrollo integral de nuestro país. Así es, mi doctor Ricardo Duarte. Ya para finalizar, podemos llegar a la siguiente conclusión, que la descentralización fiscal en Colombia continúa siendo un proceso en construcción, con avances significativos, claro está, pero también con importantes desafíos que aún están pendientes. Las propuestas actuales muestran un camino prometedor para profundizar este proceso, pero requieren un cuidadoso diseño para evitar profundizar en las desigualdades que aún existen en nuestro país. El futuro de la descentralización en Colombia dependerá no solo de reformas normativas, sino también del fortalecimiento de las capacidades territoriales y de una genuina voluntad política para redistribuir el poder decisorio y de esta misma manera los recursos. Y doctores, gracias por el acompañamiento y a todos por escucharnos. Seguiremos profundizando en aspectos específicos de este tema vital para el desarrollo territorial de nuestro país. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.